A continuación, en Radio Sucesos, En Guardia. Para combatir la mentira con verdad y amar nuestra identidad. Ante los ataques a nuestra nación y civilización, a partir de este momento, estamos en Guardia con Mamela Fiallo Flor. Bienvenidos. Buenas, buenas. Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega. Como saben, estamos en vísperas de la consulta popular y por eso tenemos ahora con nosotros al viceministro de Gobierno, Esteban Torres Cobo, que es quien en medios está dando a conocer sobre todo los detalles y la necesidad de esta consulta popular y también, por supuesto, respondiendo a preguntas incómodas. Así que ahora tendremos el honor nosotros de tener la primicia y que nos diga él mismo qué nos espera como nación. Bienvenido. Qué gusto, Mamela, un gusto estar aquí a las órdenes. Igualmente, ya era ahorita. Ya era hora, sí estaba debiendo estar en este programa. Bueno, más lástima que esta vez no pudo ser en persona porque aún no está en el país, pero apenas se ve con gusto. Así es. Bueno, ahora tenemos el gran elefante en la habitación, que es justamente la situación con la Embajada de México, pero también se ha visto de alguna manera cómo esto ha fortalecido no solo el respaldo al gobierno y su accionar, sino justamente la fortaleza para responder ante situaciones incómodas y tensas. Y creo que eso nos remonta a la primera pregunta de la consulta, que es justamente el accionar de las Fuerzas Armadas para que ya no sea necesario un decreto ni la aprobación de la Corte Constitucional, sino que esto ya se ha incorporado en nuestro cuerpo legislativo. Si nos puede contar un poquito sobre eso y el por qué es necesario. A ver, lo primero, el tema de México, muchos lo vinculan a la consulta u otras expectativas electorales, pero en el fondo es una decisión que debía tomarse ante la información de un riesgo real e inminente de fuga del ex vicepresidente Glass de la Embajada de México en Quito, especialmente cuando ya tuvimos una fuga el año pasado que le dejó muy mal parado al gobierno y al país, sobre todo porque se constituye una falta de respeto. Hay algo que estamos obviando en el debate internacional, y es que así como el asilo es una decisión soberana de un país, con toda la lógica que eso puede tener, también el salvoconducto es una decisión soberana de un país. Entonces, un intento de fuga por sobre el salvoconducto que puede emitir un país también constituye un gravísimo error y una afrenta a un país, y por eso el presidente Noboa y el gobierno nacional tomaron esa decisión de hacer lo que se hizo. Ahora bien, México es un país hermano, nos une una tradición iberoamericana y la voluntad es finalmente reconstruir lo que ha pasado. Sí se conecta esto mucho con la primera pregunta de la consulta popular, que es aquella pregunta que busca el apoyo permanente de los militares a los policías cuando la situación lo amerite y sin la necesidad, por ejemplo, del estado de excepción. Esa es una de las preguntas que más respaldo tiene de cara a la consulta del 21 de abril y esperamos que se cristalice porque es realmente necesaria, no es una pregunta de relleno de cajón, es realmente necesario porque incluso en estos momentos se mantiene la presencia militar en cárceles y en calles, pero ya no en virtud del decreto de excepción, sino en una interpretación del estado de guerra que nace del decreto 111 del presidente Noboa, pero lo lógico sería que esto esté ya normalizado con esa respuesta a la pregunta positiva de la consulta popular. Tengo una inquietud para dar un toque dentro de lo técnico y lo legislativo también un poco jocoso. Cuando fueron los primeros días del conflicto armado interno, uno de los tweets más emblemáticos del aquí presente fue que en las cárceles ya no suena Rulay, sino el himno nacional. Entonces, la importancia también no solo de la efectividad de los militares, sino también un poquito de la cultura cívica que se siembra, esta idea que las Fuerzas Armadas están para proteger y la delincuencia un mal a combatir. ¿Cómo equilibrar esto discursivamente? A ver, es la realidad, es el cambio que se vivió con ese decreto
con esa declaración, esa decisión del presidente, inédita, pero posible, siempre fue posible. El problema es que no la tomaron antes de otros gobiernos, frente a una realidad muy complicada y es una penetración del crimen organizado en todos los niveles sociales, políticos, económicos, y una sofisticación de su actuar que requiere que el Estado pelee con todo lo que tiene, y eso incluye la presencia militar, que siempre está ahí tradicionalmente destinada al control de fronteras, al control de armas, pero que en este caso se hizo absolutamente necesaria y además tuvo buenos efectos en esta declaración de retorno o de recuperación de la patria, porque yo creo que sí hubo una euforia muy fuerte, lógica, porque no se había vivido eso, de que con el decreto y con lo que pasó en las semanas subsiguientes, todo se había arreglado, cuando realmente este es un proceso complicado, durísimo. Lo vimos, por ejemplo, en el fin de semana del feriado. En esta semana, curiosamente, tenemos una reducción de casi el 40% de muertes violentas. Entonces, esto es muy cambiante. ¿Qué es lo más importante? Que las cárceles ya no son el centro de operaciones de estas bandas, de estos delincuentes, que están controladas, y que eso es lo que se busca permanentemente, incluso con la consulta, porque tenemos una pregunta importante adicional, que es el control permanente de armas fuera de las cárceles, por parte de los militares, algo que no está previsto ahora, pero que creemos que también es necesario para esta lucha. Ahora, una de las preguntas que ha generado más controversia y que es quizás la que menos apoyo tiene, quizás esto nos pueda aclarar, sobre todo cómo beneficia a los que menos empleo tienen, que es el tema del trabajo por horas. A ver, esta es una pregunta, y yo no quisiera separar aquí a aquellos que la rechazan porque son malos, o no, simplemente genera más discusión ideológica. Esta, creo que la del arbitraje internacional es más técnica, muy difícil de entender, pero el tema de horas sí se entiende, pero es fundamental para el Ecuador y para la lógica del gobierno que se rompan un poco esas categorías antiguas, stalinistas, soviéticas, de que el trabajo tiene que ser bajo el Código de Trabajo de 1938, cuando el mundo está cambiando a una velocidad, cuando hay nuevas generaciones que ven al trabajo de una forma muy distinta, el trabajo remoto, trabajo por horas, el propio millennial que no se casa ya con un trabajo de 30, 40 años y busca la jubilación, sino que es se mueve. Entonces, esta pregunta necesaria, que además no podría haber tenido una aprobación de la Corte Constitucional si no respetara proporcionalmente a las horas trabajadas los derechos sociales, como eso se va a dar, me refiero a la afiliación al IES y más cosas, es sin duda un paso adelante, especialmente para los jóvenes, porque no es que va a trabajar por horas un profesional que ya está en su trabajo y que tiene 45 años y que está en alguna empresa, no, esta es más bien una ventana para aquellos jóvenes que no tienen trabajo, que estudian y quieren trabajar, aquellos que ya con un título no consiguen trabajo o aquellos que definitivamente no están en la universidad, pero tampoco encuentran las oportunidades que esperan en el mundo laboral. Así que es positiva, es complicada. Las encuestas al día de hoy la permiten su aprobación, evidentemente, con una distancia a la que tiene, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o Seguridad, pero hasta este momento tiene un puntaje positivo y eso significa que el 21 de abril sería aprobada si todo sigue así. Ahora, vinculado a esta pregunta, vemos que a pesar de toda la batalla, sobre todo mediática, respecto al accionar del gobierno del Ecuador, y es que sigue bajando el riesgo país, lo cual aumenta la capacidad de inversión. Y esto ayuda también en el sentido que hay esta imagen que el mundo está contra nosotros y nosotros contra el mundo. Sin embargo, el riesgo país sigue bajando. Sí, esto abriría la puerta a inversión y por ende creación de empleo. Así es, y eso se conecta justamente con la pregunta de arbitraje internacional, que como digo es la más difícil de entender en lo técnico, pero también es positiva en todo lo que se busca. Pero tú lo has mencionado, el riesgo país. Nos habíamos fijado una meta de que para el mes de abril, finales de abril, mayo, el riesgo país esté bordeando ya los 1,000 puntos, que es algo realmente beneficioso para el Ecuador. Lo ideal es estar en la barrera de los 800 puntos, pero cuando uno hace las cosas bien y genera esa confianza internacional, lo mismo le está pasando en Argentina al presidente. Hay una dramática baja en el riesgo país. ¿Y para qué sirve eso? Sirve justamente para atraer inversiones, capital fresco, para mover la economía como se espera, y por eso la pregunta del arbitraje internacional, que fue una novelería jurídica prohibirlo en la Constitución de Montecristi, porque
prohibieron el arbitraje internacional creyendo que todo el arbitraje internacional terminaba en la sede CIARI, que es esta, donde pasó el caso Chevron y estos temas mucho más conocidos. Pero sin embargo, muchas de las inversiones extranjeras, por falta de confianza en el país, siguen teniendo sedes arbitrales internacionales, solo que son regionales. Entonces, la mayoría de contratos de inversión, por ejemplo, de China y de otras empresas, tienen un asiento arbitral, como se llama, en Santiago de Chile. No están en Ecuador. Y nunca van a estar en Ecuador. Manos aún con lo que se está purgando a nivel judicial, en donde se ve que ha habido una corrupción terrible. O sea, yo soy abogado, me aterra volver al ejercicio profesional porque veo que si no se compraban sentencias, no se ganaban los casos. Entonces, con mayor razón, el arbitraje internacional bien pensado, como tiene cualquier otro país, como lo maneja Colombia o Perú, nos va a permitir atraer esas inversiones. Y no hablemos de Microsoft o de Google. Basta con que alguien quiera invertir $10 millones en una fábrica de hacer pescado en Manta, con un contrato y una cláusula arbitral bien hecha, sin duda va a traer esa inversión. Esa es la intención. Pero que ahora, en cuanto a temas internacionales, también hay la pregunta sobre la extradición judicial, que está estrechamente vinculado a lo que acaba de pasar en la embajada. Y algo que a mí me sorprendió y no lo había escuchado es que esto se puede percibir como un acto de debilidad, como que se está delegando a otros países la justicia que se debería ejecutar en el país. ¿Por qué es importante esa pregunta y cómo desmontar ese relato? A ver, este momento es importante saber. Está permitida la extradición de extranjeros. Es decir, si nosotros requerimos a un extranjero delincuente, puede venir al Ecuador. ¿Cuál es la prohibición constitucional desde los años 40 más o menos en el Ecuador? La prohibición de extraditar ecuatorianos al exterior. Eso es lo que se busca cambiar. Pero también hay que diferenciar aquí dos cosas. El gobierno anterior, en su peor momento político, propuso una consulta y la perdió, en donde había una pregunta de extradición, que es muy distinta a la que hemos planteado ahora. Mucha gente cree que es lo mismo, no es lo mismo. La pregunta que presentó el gobierno anterior sobre la extradición era una extradición que estaba relacionada únicamente a delitos contra terrorismo de Estado y más cosas. La pregunta actual es más abierta, es mucho más útil y va a servir mucho más porque en ciertos países las conductas o los delitos no se llaman igual y puede ser que eso complique la extradición. Esa pregunta está también con muy buen puntaje. La responsabilidad de este gobierno ha sido proponerla en un buen momento político, pero es una herramienta muy sencilla y buena para, por ejemplo, no tener un narcotraficante peligroso ecuatoriano en las cárceles ecuatorianas, sino aislado en una cárcel norteamericana sin capacidad de acción y daño, ¿no? Así que es algo lógico, es algo necesario y es algo en donde yo creo que el vínculo territorial queda en nada o el vínculo con la patria queda en nada, porque se trata de delincuentes que matan, asesinan, violan o trafican droga y ya no son, en mi entender, ecuatorianos de ningún motivo. Muy importante esto que señala este último, porque hemos visto que tristemente en los últimos años las cárceles del Ecuador se han vuelto centros de operaciones ilícitas y justamente sería una forma de desintegrarlas o de hacer que pierdan un poco de poder los cabecillas de alguna manera. Y si no es indelicada mi pregunta, una de las tantas hipótesis reinantes de por qué hubo este accionar tan fuerte en la Embajada de México era que justamente el ex vicepresidente Jorge Glass quería evitar la extradición en vísperas de la consulta popular, aunque no vería la conexión porque fueron delitos cometidos en el Ecuador. A ver, no sé si era por eso realmente. O sea, la única información que tuvo el gobierno era un riesgo real e inminente de fuga, y eso ha sido una afrenta al país por segunda vez consecutiva y año seguido. Entonces se tomó esa decisión. No sé si estuvo vinculada esa decisión con el tema de la extradición o simplemente con no estar con la posibilidad de salir, porque además se había concedido el asilo, ¿no? Ese día mismo, el viernes, por parte de México, en una situación por demás polémica, pero se tomó la decisión, son hechos consumados. Lo que queda ahora es, como dije yo, empatar el partido, pero ¿por qué no ganarlo a nivel internacional? Hubo una primera resolución de la OEA que no salió como esperaba México ni Venezuela, que fueron los dos ausentes en la votación, que tuvo un respaldo muy interesante, que nosotros lo tomamos como un buen mensaje de El Salvador, que se abstuvo de votar esa resolución contra Ecuador, pero lo más importante, en la resolución propuso
que el ex vicepresidente regrese a la Embajada de México. Eso no prosperó. Y además el Ecuador logró hábilmente introducir unos numerales respecto de el mal uso de la figura del asilo y de las sedes diplomáticas. Eso creo que es notable. Más allá de que México anuncia ya su demanda en la Corte Internacional, pero sabremos defendernos, ¿no? Aquí hay que o igualar o ganar el partido, jamás perder. Muy importante esto que nos señala de Brasil, porque hay que destacar que Brasil actualmente en el gobierno de Lula hay lo que llaman la dictadura de la toga, hay justamente una intromisión del Poder Judicial que persigue abiertamente a sus opositores. Y otra cosa, que justamente Glass fue privado de su libertad, fue encarcelado por sus vínculos con Odebrecht, que es una red de corrupción cuya cuna es Brasil. Entonces hay un poco de cinismo aquí y también hasta cierto grado un poco de complicidad importante, porque ahora que sí quiere antagonizar al Ecuador y al gobierno como los villanos de la película, pero ver quiénes están del otro lado del discurso también dice mucho. Y ahí quisiera vincular con lo que comenta de El Salvador. Está surgiendo una nueva generación en la política, un Bukele que no le importa lo que digan ciertos organismos, sino justamente enfrentar el crimen organizado de forma frontal, valga la redundancia, y un Noboa que con la declaración del conflicto armado interno marca una línea dura, aunque visiblemente primero más moderado, pero ahora con esto ya hasta más enérgico en algunas cosas. Se está marcando una nueva tendencia y esta abstención, si bien es un respaldo tácito, si estamos viendo una nueva generación en la política, ¿no? Donde, o sea, se puede respetar hasta siempre y cuando no hay una intromisión en la soberanía nacional, el derecho internacional. Yo sí estoy sintiendo un cambio, un cuestionamiento que antes no había a lo que los otros daban por hecho, que era la realidad. Destaco el caso ecuatoriano. Además hay un cambio generacional, un salto generacional espectacular en la gestión de gobierno, y creo que una modificación del electorado. Lo que estamos viviendo en el Ecuador es, veo yo, una demolición de viejas estructuras y el surgimiento de una nueva clase electoral muy joven, identificada con la protección del Estado, la seguridad, la soberanía bien entendida, y sobre todo el patriotismo. Eso me gusta muchísimo, porque siempre me gustó la palabra patriota, y siento que ese es el sentimiento nacional que está llenándoles a muchas personas y sobre todo a muchos jóvenes, ese amor por la bandera, por la patria, ese respeto que perdimos a la policía, a las Fuerzas Armadas. Es algo que cuando se comienza a romper esta estructura, y lamentablemente muchos países orientados hacia la izquierda, desde su lógica lo hicieron, porque había que demoler esa estructura mental. Yo, en los ciudadanos, hoy creo que lo estamos retomando, y eso es positivo. Eso es positivo, por eso el diálogo permanente que tengo, por ejemplo, con la policía y con los militares, es un diálogo en donde ellos agradecen y dicen gracias al gobierno, porque ahora hacer nuestro trabajo es mucho más fácil. Es más difícil cuando no tenemos los números de aprobación y respaldo y respeto que tenemos ahora. Entonces, creo que sí, creo que es una nueva generación con estilos muy distintos, por supuesto, con formas de comunicar muy distintas, pero que ya hacía falta, y en Ecuador nos tocó quizás antes de hora, y eso es bueno, ¿no? Se está viendo en otros lados. Y hablando de la vieja política, que veo que ya le están llamando la atención antes de que se nos escape, estamos viendo, por supuesto, desde otros sectores del bando perdedor en las últimas elecciones, un llamado a sancionar al Ecuador y justamente un señalamiento como antipatriótico, porque una cosa es no estar de acuerdo o pretender, digamos, ver lo malo, y otra cosa es abiertamente llamar a castigar a la nación entera, incluso un llamado a la guerra que perjudicaría no solo al gobierno, sino a la nación. Entonces, ¿cómo? Eso me pareció terrible, y es el caso específico de un expresidente del Ecuador que hizo un llamado a que la Unión Europea rompa el acuerdo comercial que se firmó en su gobierno, a que hayan bloqueos, aislamientos al país, sabiendo que eso les afecta a los ecuatorianos a nivel económico y comercial. Así que yo creo que fue o un exabrupto o producto de la sobreexposición mediática y el poco control verbal, pero es algo inadmisible, imperdonable,
y es algo que molestó muchísimo dentro de acá. Uno puede criticar, como bien dices tú, uno puede criticar, estar de acuerdo, pero hacerse del lado contrario en contra de su propio país es feo. Y eso yo no tolero ni respeto, y el gobierno ha protestado firmemente respecto de este tema. Bueno, creo que ya mismo se nos va, así que o me equivoco, ¿cuánto tiempo más nos concede? Estaba siguiendo en su ocupada agenda, que creo que sale de un medio tras otro. Algo muy importante es que también estamos viendo que desde México hubo voces de objeción, porque vemos que esto no es un caso aislado, sino que la Embajada de México se ha convertido en una guarida de delincuentes, de la mano del Grupo de Puebla, etcétera, Evo Morales, y entre ellas la senadora Lili Telles fue una de las voces más enérgicas de esta complicidad. Y algo que también se vio es que, nuevamente, si bien se puede estar en contra del accionar, se está hablando de una intromisión en la política nacional. Entonces, este sentimiento de patriotismo que bien nos señala, si ve que políticamente está generando, o mejor dicho, aumentando aún más la popularidad del gobierno y su partido, y antagonizando, porque había un supuesto pacto con este sector que ahora quiere abiertamente condenar a la nación. Entonces, ¿cómo se maneja esto discursivamente? Estos supuestos pactos, ¿cómo se rompe ese relato? Y más considerando que son el bloque mayoritario a nivel legislativo. Entonces, ¿cómo luce un poco el panorama hoy político en el Ecuador? A ver, yo lo dije ayer en la asamblea, lo digo hoy, incluso en guerra hay diálogo. El gobierno no va a agotar el diálogo con todos los actores políticos de la asamblea, tampoco con la Revolución Ciudadana, que ha tomado una posición antagonista en este momento, directa. Nunca hubo un acuerdo, eso es lo que era difícil de entender para muchos, porque lo más fácil es presumir un acuerdo malo, con agendas escondidas y todo, y eso es lo que se pensó. Lo que siempre hubo es un canal abierto de diálogo, en donde habían discrepancias, no habían a veces coincidencias en la votación, o sí habían a veces acuerdos y coincidencias en votaciones específicas. Por eso es que el gobierno, con el voto de esa bancada, pasó varias de las leyes y otras las pasó sin el voto de ese grupo, como pasó en la ley de turismo. Así que la dinámica política cambia un poco, pero nosotros no vamos a dejar de hacer política, y hacer política es dialogar, hablar, no atacar en lo personal. Eso es lo que quizás corta el diálogo, pero respetar las diferencias que puede tener el otro, la discrepancia que puede tener el otro, e intentar construir desde ahí. Por ejemplo, si tuviera que someterse en la asamblea una votación para ratificar algún tema de seguridad, yo creo que podría haber acuerdo, incluso en esta lógica que hubo luego del tema de México. Entonces, manejamos aquí de forma madura. Creo que algunos se han sorprendido, dicen, porque este grupo de jóvenes parece que se han sabido hacer política, y es verdad, nos ha ido bastante bien. Ayer en la asamblea hubo las discrepancias, pero la bancada de gobierno mantuvo la compostura, estuvo tranquila, el debate de altura, y creo que eso ya lo evidenció todo el Ecuador. Así que, cerrado el diálogo, jamás. Quizás un poco más de complicaciones para llegar a acuerdos puntuales, ¿no? Claro, ahora, como bien nos destacó, además de viceministro y hasta cierta medida portavoz, es abogado. Si puede traducirnos al pueblo llano la pregunta sobre las judicaturas especializadas en materia constitucional, que entiendo es otra pregunta, además del arbitraje internacional, ¿en qué beneficiaría a la población? Y si puede decirlo en un lenguaje que se entienda, porque quizás el tecnicismo es necesario en la precisión, pero es un poquito complejo para el ciudadano promedio. No por desmerecer a los compatriotas, me declaro una de ellas. Las preguntas técnicas difíciles de entender, pero hay que entender. De las 11 preguntas que vamos a tener al frente, el 21 de abril, 5 preguntas son de reforma constitucional. La primera es la del apoyo de Fuerzas Armadas a la policía cuando haga falta, sin necesidad de estados de excepción. De ahí viene la pregunta de la extradición. Viene la pregunta del cambio constitucional para que haya una justicia constitucional especializada. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa en la actualidad? Según la Constitución de Montecristi, todos los jueces son jueces constitucionales, ¿sí? No hay jueces especializados en materia constitucional. ¿Qué significa esto? Que si alguien presenta una acción de protección porque no le han pagado
unos recursos y tiene una situación de vulnerabilidad, esa demanda no llega a un juez constitucional, sino, por ejemplo, se resortea a un juez de lo civil y especialmente a jueces de la niñez, que por el abultado tráfico de acciones son los que se resultan generalmente sorteados. ¿Qué significa eso? Que no hay jueces especializados que están resolviendo temas ordinarios, comunes, quizás fáciles de resolver, y por supuesto, la cereza del pastel, los casos políticos y complicados. Entonces, el mal uso de las acciones constitucionales en jueces que no son especializados ha permitido, por ejemplo, y esto no es que se va a detener, pero tendrá mucho más control, las acciones de los habeas corpus comprados, donde salen y entran delincuentes, las acciones de protección ilegales, una serie de cosas. Entonces, con esta separación de la justicia constitucional del resto, lo que buscamos es que hayan jueces especializados que resuelvan la materia constitucional, que es además una de las que más se ventila estos momentos en el país, ¿no? Por la Constitución de Montecristo. Así que es así de simple. Y las otras preguntas de reforma de la Constitución pasan por el trabajo por horas y por el arbitraje internacional. A esas se suman las 6 preguntas de reforma legal y tenemos las 11 de la consulta. Bueno, y ahora que en redes sociales estuvo en tendencia un hombre que resuelve, muy importante hacer este juego de palabras porque justamente vemos como muchas veces la Constitución ha impedido que se hagan reformas, el mismo cuerpo legislativo, la propia Asamblea Nacional más de una vez ha sido un obstáculo para hacer cambios reales en el país, entonces esto permitiría que se encarne esa tendencia en nuestro gobierno nacional. Ahora, debo hacer la pregunta incómoda. Una de las tantas críticas de la consulta popular es el gasto. ¿Por qué es tan importante hacer una consulta cuando le cuesta tanto dinero al Estado Nacional y por ende a quien lo financia, que es el contribuyente? A ver, esto es muy importante entender. La consulta no nace porque la quiere el gobierno. Es importante entender esto. La consulta y el hecho electoral nace con la aprobación en la Asamblea Nacional de esta reforma constitucional en donde los militares apoyan permanentemente a los policías. Por supuesto que hay responsabilidad cruzada porque las bancadas, incluyendo la de gobierno, votaron a favor de esta reforma en la Asamblea. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución? Cuando usted aprueba desde la Asamblea un cambio a la Constitución, esto tiene que ser sí y sí ratificado por el pueblo ecuatoriano. Entonces, el momento en el que la Asamblea aprobó esta reforma constitucional positiva, por supuesto, como yo la defendí cuando era presidente de esa comisión en la Asamblea y ahora en el gobierno lo que hizo es aprovechar ese mismo momento con un costo similar de 50, la diferencia era más o menos de $5 millones si era una pregunta o si eran 11 preguntas. El gobierno aprovechó ese mismo momento para presentar una serie de preguntas a la Corte Constitucional, de las cuales fueron calificadas 10, para que se sumen a ese mismo momento. Entonces, no es que sea un capricho del gobierno llamar a la consulta, más allá de que yo creo que el derecho a la llamada a las urnas siempre es positivo, sino más bien el gobierno ha guardado los recursos públicos al hacer un momento más útil con más preguntas. Pero en todo caso, creo que si los cambios son positivos, siempre merita quizás ese tipo de gasto. Lo tendrá que ya solventar el Estado frente al CNE, pero ahí vamos caminando. Ahora que se está poniendo en tendencia el patriotismo como sentimiento y como discurso, y vemos también desde el socialismo del siglo XXI que se está pidiendo abiertamente sancionar a la nación. Dentro de lo que es la consulta popular, ¿hay un discurso para llegar a ese núcleo duro del correísmo en medidas que nos benefician a todos? ¿O más bien hay una tendencia a pesar de? No, yo creo que es una invitación a todos los ecuatorianos de cualquier tendencia política. No son realmente preguntas que le beneficien directamente a un grupo político, a un político, o que tenga una connotación distinta a la que se conoce. Yo me acuerdo una consulta popular que ganó el gobierno que la propuso, en donde el quid era la toma de la justicia, una reforma de la justicia que implicaba un cambio total de justicia, que quizás no era malo en el papel, pero en la práctica no salió tan bien como los ecuatorianos lo pensaron. Pero que sí tenía 2 preguntas de farol, como el tema de los toros, el tema de los casinos, que tapaban la real intención. Aquí creo que la consulta está clarísima.
es un tema de seguridad, es un tema de economía, no hay agenda oculta, y por eso la invitación es a que el respaldo sea de todos. Si alguien es correísta, no es correísta, a que analiza las preguntas y si cree que le convienen, como le va a convenir, la respaldo. Bien, en cuanto a la lucha contra el crimen organizado, hay una pregunta respecto a la extinción de dominio en bienes de origen ilícito o injustificado. ¿Cómo se justifica esto desde los promotores de la consulta? A ver, hubo una serie de preguntas, algunas no pasaron el control de la Corte Constitucional, porque justamente el gobierno también envió una ley de extinción de dominio y de otros temas a la Asamblea que fue aprobada. ¿Qué es lo más importante en este tema? El tema general. Y si hay una pregunta específica de eso en la consulta, especialmente con las armas incautadas a los delincuentes para que puedan directamente ser usadas por las fuerzas del orden ecuatorianas. Pero respecto a la extinción del dominio, la ley que se aprobó y lo que se busca es que los bienes mal habidos, injustificados, relacionados con narcotráfico, con trata de personas, con minería ilegal, puedan ser inmediatamente obtenidos, si se puede decir, por el Estado para darle un uso. ¿Cuál es el problema que se vive? Y lamentablemente esa pregunta específica no pasó el filtro de la Corte Constitucional porque la propusimos. Que toda aquella maquinaria de la minería ilegal pueda ser, por ejemplo, asumida por el Estado y entregada a los GATS para que hagan obra a sus pueblos. Eso no pasó y por eso presentamos la ley de extinción de dominio en donde se podría colegir que esa es una de las opciones, aunque todavía estamos en verificación para ya llevarla a la realidad. Pero lo fundamental es, con tantos recursos que tiene el crimen organizado, estas organizaciones, si se comprueba que todo está injustificado y que hay un delito, es lógico que eso pase al Estado. Ahora, respecto al tema de las armas, debo destacarlo, y esto ya más como individuo, uno que es defensor de la legítima defensa y la aportación de armas, si esto no abre la puerta para desarmar al ciudadano justo y que cumple la ley, o sea, si no abre la puerta a un gris, ¿cómo se va a manejar esto de manera de garantizar un derecho? Afortunadamente en el país yo lo intentaba desde el ámbito legislativo, proponiendo una ley que está en discusión, pero el gobierno anterior, tengo que reconocer, tuvo la virtud de hacer un decreto bastante bien hecho, permitiendo el porte civil de armas, que es por lo que siempre luchamos. Yo, por ejemplo, soy un deportista registrado, tengo un porte como deportista, pero eso no es un porte civil para transportar el arma. Hoy estoy ya cumpliendo con toda la ley y los requisitos, tramitando mi permiso de porte civil. Y me doy cuenta que es bastante complicado. Y estoy de acuerdo en que sea bastante complicado. Yo no creo que tiene que tener un acceso absolutamente libre como quizás tienen en ciertos estados norteamericanos. Lo que sí yo no tolero y jamás toleré es que esté prohibido. Este trato está permitido, pero hay que hacer una serie de exámenes, prácticas para acceder a un porte civil. Entonces realmente creo que está muy diferenciado el delincuente que porta el arma sin permisos o que comete delitos con su arma de aquel que hizo hoy todo el trámite, pasó todos los requisitos, más de casi 3 meses para obtener un permiso de porte civil, si no es deportista o si no es tampoco ganadero o agricultor, como tradicionalmente sí se daban permisos de tenencia de armas sobre todo. Pero ahora sí vemos, bueno, primero la primera pregunta, el tema militar, ahora esto de las armas, vinculado por supuesto el tema de la embajada. Y Honora, la verdad tengo que hacer estas preguntas. Si no hay el peligro de un Estado un poquito excedido en sus controles, en su intromisión, en el uso de las Fuerzas Armadas, y si esto podría provocar una vulnerabilidad al ciudadano promedio, o si está diseñado de tal manera que se enfoca al crimen organizado, porque siempre hay ese riesgo. Está diseñado al crimen organizado, respetuoso de los derechos humanos, de la integridad de las personas. ¿Cuál es el problema ahora? Que no es una guerra tradicional, por eso es que es un conflicto armado interno. No es una guerra en donde hay un ejército y uno sabe cuántas personas están uniformadas defendiendo al otro país y puede actuar con la lógica tradicional de la guerra. Esto es un tema de guerrillas, es un tema de pandillas urbanas, en donde muchas veces hay personas que están de alguna medida vinculadas a estos grupos, pero quizás no están en la primera línea. Es decir, es bastante difícil el combate interno en materia de seguridad por la
por el tipo de crímenes, por el tipo de organizaciones, que como digo, no son absolutamente formales, no es un ejército de soldaditos uniformados, entonces eso le hace complicada, pero está la lucha enfocada al crimen con el respeto a los derechos humanos, a las garantías jurídicas de las personas constitucionales y humanas que se dan. Y por supuesto, si existen excesos, errores, eso inmediatamente se procesa, se sanciona y se remedia, ¿no? Bueno, eso último es importante porque cada vez más el término derechos humanos está siendo demonizada porque se asocia con defender a delincuentes. En Argentina hubo en su momento el refrán que derechos humanos para humanos derechos, o sea, se ha convertido derechos humanos en sinónimo de proteger al delincuente y dejar indefenso al ciudadano de a pie. Y eso, obviamente, estamos en un esquema de medios y lo más profesional posible, pero también es real que al inicio del conflicto armado interno, los propios civiles entregaban a los militares tablas que decían derechos humanos, justamente en respuesta a organismos de derechos humanos que se pusieron del lado de los delincuentes. Y ahí se vio que la sociedad civil apoyó mayormente a los militares y que justamente se hartaron, nos hartamos, que justamente sea sinónimo de proteger al delincuente. Entonces, si se puede sanar y más en el caso del gobierno del encuentro, que ahora derechos humanos está debajo de derecho, o sea, ahora es la mujer y los derechos humanos. O sea, este término se ha convertido ambiguo, incluso ideológico, discursivo, y en un país con tanta delincuencia, con tanto crimen, ¿dónde está el derecho humano del humano derecho? No sé si me expliqué bien, porque es un poquito confuso este quizás doble mensaje que vemos y la presión que hay por parte de organismos internacionales. A ver, yo creo que llegó un punto de inflexión en el Ecuador en donde hay un cansancio a ese tipo de discurso de derechos humanos por derechos humanos, y la gente se sentía insegura, se sentía maltratada por su propio Estado, desconocida y desprotegida por el gobierno, y eso generó un cambio total de mentalidad. Es decir, ahora ya no he visto normalmente a los abogados de derechos humanos con defensas irracionales como las tenían antes. Sé que hay organizaciones que no están realmente preocupadas de los ciudadanos, sino más bien están contra los militares y los policías que alistan demandas. Entiendo que algunos lo harán como plataforma electoral incluso para el 2025, pero yo creo que va a haber un rechazo mayoritario de los ecuatorianos, especialmente ahora que he tenido la oportunidad de ver de cerca cómo es el día a día de un policía que está en el conflicto o el día a día de un militar. Estoy realmente sorprendido, no solo que son muy técnicos, muy profesionales, creo que lo vimos cuando hubo el secuestro en televisión abierta, en TC, cómo resolvió eso el Estado sin una sola muerte, sin una sola baja, pero además es un esfuerzo de todo el día, ¿no? De no saber si regresan, cansados, pero lo dan todo por su país. Así que yo al menos, esté o no esté en el gobierno, defenderé siempre la posición de ellos y lo que han hecho ahora. Y ese respaldo también es de los ciudadanos, ese discurso de los derechos humanos, de que aquí no puedes hacer nada, no puedes mover un dedo, no puedes poner una tanqueta en la calle porque hay una afectación. Creo que afortunadamente en el Ecuador quedó en desuso, pero no ha desaparecido tampoco, ¿no? No hay que cantar victoria. Pero ¿qué es lo importante? Que la gente viva tranquila, viva segura, que pueda tomarse un helado sin que le vaya a pasar algo, y que si le pasa algo, esa persona que atentó contra ella se vaya presa y no salga. Eso es lo fundamental. Entonces, en eso estamos. Ahora, algo muy icónico que pasó en este gobierno fue el reconocimiento al policía Santiago Olmedo, si no me equivoco, que es justamente un personaje icónico, un policía que abatió a un malhechor y terminó con un grillete, ¿no? Entonces, ¿qué transmite simbólicamente esa defensa a la policía? Estuve justo con el presidente de la República en ese evento. Estaban los hijos de este policía que, bueno, ganó judicialmente, luego de muchísimos años de zozobra, de sufrimiento, ganó judicialmente su inocencia, probó su inocencia, y lo que hizo más bien el Estado ecuatoriano no es darle un indulto porque no era necesario, pero sí hacerle un reconocimiento por todo lo que vivió.
Y eso son temas de símbolos, es decir, yo no estoy aquí premiando y apoyando al delincuente, yo no estoy aquí permitiendo que el delincuente se divierte, estoy premiando a los buenos, a los policías, a los militares, a los políticos buenos. También hay que reconocer que esto no se da si no hay gestión política, si no hay decisión política, y también hay políticos buenos que están en la lucha. Entonces, son símbolos, ¿no? Son símbolos, y lo de Policía Olmedo fue un claro mensaje de que si la fuerza pública actúa en derecho y hace bien las cosas y protege a los ciudadanos, va a ser premiada, no va a ser perseguida. Esto último es importante, más considerando las cifras, porque me actualizará si es que han disminuido, cuáles serán. Pero cuando inicia el conflicto armado interno, promediaban los 50.000 hombres armados al servicio del crimen organizado, y la policía oscilaba entre los 56.000 y 58.000 efectivos, lo cual habría justificado en cifras la participación de las Fuerzas Armadas en la contención del crimen organizado. Si las cifras siguen más o menos así, ¿de cuántos militares estamos hablando? O si es su totalidad la que está al servicio de la nación, porque en su momento hasta se llamó reservistas, que aparecían abuelos, algunos más panzoncitos, sin desmerecer a los gorditos, pero, o sea, fue muy icónico ver héroes de Paquisha, incluso de Cenepa, al servicio de la nación, y también, digamos, ver este fenómeno más que de falta de efectivos, de sobra de delincuentes. A ver, en el Ecuador actualmente hay 59.000 policías y 30.000 militares. No todos están en las calles, porque estamos hablando también de personas que hacen trabajo administrativo, pero, por ejemplo, en el tema de las cárceles específico, existen 10.000 militares en las cárceles y 10.000 más en las calles. Como digo, cansados, pero haciéndolo todo y dándolo todo por su país. En el tema de la violencia ha sido cambiante. Entonces, por ejemplo, las primeras semanas luego del decreto 111, hubo una caída dramática yo diría los 2 primeros meses, de las muertes violentas. De un promedio de 28 muertes violentas diarias, bajamos, habían días que habían 4, habían 5, se quedó en un promedio de más o menos 10. De ahí hay momentos en los que varía. ¿Por qué? Porque territorialmente comienzan a tener que operar de otra manera. Como ya no tienen el control de las cárceles, se reagrupan, se van a otros cantones. Doy un ejemplo. Antes de este gobierno, Quevedo era invivible. Nueva Prosperina, invivible. De hecho, la provincia de Los Ríos muy complicada. Con el decreto, con la acción de gobierno, ha vuelto la tranquilidad y la paz. ¿Pero qué ha pasado? En cambio, se mueve esta delincuencia, por ejemplo, otros cantones de la costa especialmente, y lugares que parecían tranquilos se complican. Entonces, esto es una batalla permanente de mucha inteligencia, de muchos recursos, que no ha terminado ni creo que va a terminarlo pronto. Y hay otro tema importante, y esto es inédito, y todavía está profundizando estos datos el Ministerio de Economía, pero a mí me sorprendió en un gabinete que el ministro lo dijo. También hay un golpe a la economía criminal que da un dato, por confirmarse todavía, de casi 300 a 400 millones de dólares mensuales de baja en la economía. Es decir, también hay esa economía criminal que movía muchísimo autos, temas inmobiliarios, servicios, compras y ventas, que se detuvo los meses luego de esta declaratoria de guerra. Entonces, como digo, están en un momento complicado. El gobierno por eso no puede bajar los brazos. Está en un momento complicado los malos. Por eso el gobierno no puede bajar los brazos. Pero esto es cambiante, es de semana a semana. Esperaríamos que no hayan cifras de aumento justo la semana previa a la consulta popular, porque también hay temor de muchos grupos por lo que se va a aprobar, pero estamos atentos, sin bajar los brazos. Ahora, en ese sentido, algo que se ha visto es que hay acuartelamiento. Sabemos que justamente uno de los tantos cambios que vino con la Revolución Ciudadana fue el fin del servicio militar obligatorio, y es un poquito osado decirlo, pero las cifras respaldan hasta cierto punto. Uno de los reclamos que se le hizo al expresidente, que ahora llama a sancionar a la nación, es que él no se presentó al servicio militar obligatorio, y dijo justamente que había mucha fila de la gente que iba a cambio de un plato de comida. Bueno, hombres, porque las mujeres hemos sido siempre privilegiadas de no tener que sacrificar la vida por la nación. Entonces vemos que él mismo reconoce
que por un plato de comida y un techo muchos varones iban voluntariamente a servir a la patria. ¿Y qué es lo que vemos a otro? ¿Cuántos varones se están entregando al servicio del crimen organizado por los mismos motivos, o al menos así acusan muchos organismos de derechos humanos? Y lo que se está viendo en las cifras es que hay mucho acuartelamiento voluntario, y esto va de la mano con la popularidad que están ganando las Fuerzas Armadas, y que incluso no solo se están presentando jóvenes al acuartelamiento, sino ya viendo la carrera militar como una opción. No así la policía. La policía no está logrando la misma popularidad entre los jóvenes como el ejército, ¿no? Las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo se complementa esto generacionalmente, discursivamente, si es que este patriotismo tiene algo que ver con las redes sociales, que en eso el gobierno ha sido muy de conectar con los jóvenes? ¿Qué está pasando este fenómeno no solo político, sino social, donde el patriotismo se está avivando? Y eso es positivo. Y bueno, Policía y Fuerzas Armadas sostienen una popularidad del 80 a 85%, respaldo, respeto. Eso es muy importante para la estructura de una nación que se quiere recuperar de lo que ha pasado en los últimos años. Y era muy grato para mí ver, por ejemplo, en las playas, en los feriados, cómo los niños se quieren tomar fotos con los militares o incluso con los policías que están en la playa, ¿no? Eso es inédito, es positivo, es bueno, son valores que le sirven a una nación. A ver, en el tema del acuartelamiento, ahí hay que hacer una precisión. Es cierto que había el gobierno correísta, que no estaba de acuerdo con el servicio militar obligatorio, pero fundamentalmente fueron grupos de izquierda, algunos profesores míos en la Universidad de San Francisco, los que promovieron en la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el servicio militar obligatorio. Yo creo que es importante, no sé si hablar de obligatoriedad, pero sí de promoción, porque es un tema que un joven de 17 años, 18 años podría estar 3 o 4 meses teniendo una experiencia distinta a la que tradicionalmente se tiene. Por eso no olvidemos que en Suiza, por ejemplo, hay un servicio militar obligatorio en Suiza, en donde diríamos que nadie se estaría muriendo del hambre. Entonces, esa lógica de voy porque necesito un plato de comida no es tan cierta, porque hay evidencia en otros países de que no es así. Pero es un tema importante. Incluso los suizos se pueden llevar un arma a su casa, luego de haber hecho el servicio militar obligatorio, y por supuesto tienen ciertas condiciones para hacerlo. Pero es muy interesante. Yo creo que, no sé si hablar de volver al servicio militar obligatorio, pero quizás de promover ese civismo, que una experiencia para un joven que además se ve envuelto en un mundo muy nuevo, de pocos valores, de relativismo total, de indeterminación total, quizás un poco de estructura, no digo por un año siquiera, pero por 3 o 4 meses sería muy útil y positivo. Un dato curioso, gracias por mencionar el caso de Suiza, es que en Suiza todo se vota, ¿no? Ya que queremos dejar como arquetipo a los países, entre comillas, del primer mundo, en Suiza el tema del servicio militar obligatorio se votó. Y muy curioso porque las mujeres también votaban sobre si los hombres debían ir al servicio militar. Entonces, no solo los involucrados participaban. Y muy importante esto que destaca lo mismo en el tema de las armas, que no es desde la imposición, sino justamente cuando se siembran los valores cívicos adecuados, ni siquiera es necesario, sino que voluntariamente se alistan para servir a la patria. Algunos por necesidad, otros por voluntad, pero ciertamente, digamos, hay un desincentivo a apelar a las necesidades del otro para unirse a las filas del crimen organizado, y eso es algo que sí se ha visto en este gobierno, en esta gestión. Y además de los muchachos en la playa, también vi el caso de una quinceañera que los militares le cantaron el feliz cumpleaños a una muchacha en la costa. O sea, se promovió tanto esta cultura en defensa de las Fuerzas Armadas, que una quinceañera recibe la serenata de militares en vez de mariachis. Y justo vi ahora, porque se hizo tendencia el video de una militar muy guapa que estaba bajándose de una van para hacer su presencia militar en el Quicentro Norte de Quito, y la gente decía en los memes y todo, que, o sea, además del respeto, qué guapa, no sabíamos que había militares tan guapas. Entonces, creo que es positivo, y eso pasa por haber terminado con la cultura o la apología de la cultura rulay. Eso de que el narco era el héroe del pueblito, el héroe de la ciudad, el que tenía los autos, los relojes, las cosas. Golpear esa cultura, lamentablemente,
engrandecida también por el producto audiovisual que consumimos en la televisión, en Netflix, en todo eso, fue fundamental. Porque ¿cuál era el problema? Muchos jóvenes pobres, especialmente en las zonas más olvidadas del país, hablemos de las zonas rurales de Esmeraldas, no habían visto o no respetaban la figura de un presidente de la República joven, porque no lo habían visto, de militares o de policías haciendo su trabajo de manera honesta y honrada, y su único modelo a seguir era ser el narco del barrio. Y eso, cuando comunicacionalmente, y fue drástico, fue duro, mucha gente criticaba y decía, ¿por qué hacen esto? Es una humillación. Era muy necesario. Ese cambio de chip de decirte, tú eres el malo y tú la pasas mal, sirve sobre todo para romper estos símbolos que había creado el crimen y bajarles de la nube y decirles, sí, puede ser que tuvo unos meses estando en su auto deportivo, pero ahora está preso, aislado y completamente encerrado. Así que fue importante romper la cultura Rulay, que era la canción de uno de estos grupos criminales, fue, creo, también parte de ese punto de inflexión que la gente dijo ya era hora en todo, ¿no? Basta de derechos humanos que no tenían ningún tipo de razón jurídica, basta de este abuso, ya somos ciudadanos, somos ecuatorianos, nos merecemos vivir en paz. Ciertamente, algunas de las acciones disciplinadoras de las Fuerzas Armadas se veía en videos que circularon en redes sociales que los militares les decían a los detenidos que juran ser hombres de bien, les decían cantar el himno nacional, no solo en las prisiones, sino en las detenciones, y además, digamos, era una clase intensiva de cívica en el furor del momento de una detención. Y eso es interesante porque esto es un mensaje que se comparte transversal en todas las regiones y en todas las tendencias políticas, tal vez en parte por el hartazgo, y ciertamente están perdiendo fuerza ciertos abogados activistas. Entonces, antes que terminemos, o si quiere ya para concluir y que continúe al servicio de la nación, ¿qué mensaje enviaría a la ciudadanía respecto a la consulta, su importancia y por supuesto, ante las críticas? Bueno, a votar con confianza, con amor por el país el 21 de abril. Las preguntas son de suma importancia, son necesarias, tienen una connotación lógica de seguir en esta lucha, y por eso el respaldo que estamos confiados que lo vamos a tener en todas las preguntas es importante. De quien sea, de izquierda, de derecha, de centro, lo que sea, correísta, anticorreísta, lo que sea, es importante este paso que sí nos va a permitir no solucionar 100% los problemas del país, pero seguir en este rumbo de recuperación. Así que quizás ese llamado, ¿no?, a no dejar de ir a las urnas, y cuando están en las urnas respaldar esta propuesta. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también. Radio Sucesos presentó En Guardia. Te invitamos a la próxima batalla cultural para combatir la mentira con la verdad y amar nuestra identidad ante los ataques a nuestra nación y civilización. En Guardia, el próximo jueves, junto a Mamela Piallo Flor. 12:28. Cada paso que damos y cada decisión que tomamos transforma nuestro futuro, porque cada día tenemos una oportunidad para cambiar.